Vamos en esta hora a meditar en la palabra del Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Y vamos a leer desde el verso 13, vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo, hasta el versículo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el versículo 13 hasta el versículo 19. Leemos alternadamente la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amén. Leamos la Biblia. Dice a la letra: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos leamos el 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Buen Dios y Padre celestial, te rogamos, Señor, tu bendición y tu gracia, Señor. Oh Dios eterno, habla nuestras vidas, Señor, conforme tu infinita bondad y tu gran misericordia, Señor. Oh Dios, afirma cada día, Señor, los pasos de tu iglesia, Señor. Da seguridad, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Todos decimos: Gloria al Señor Jesucristo. Pónganse cómodos sobre sus asientos. Vamos a mirar sobre la doctrina o la enseñanza de la iglesia. En términos escatológicos se llama, hay una materia que se llama eclesiología. Y bueno, vamos a mirar. Y dentro de esto vamos a tratar de llenar una pregunta. La primera pregunta: ¿qué es la iglesia? Es lo primero que vamos a tratar de mirar. ¿Qué es la iglesia? Para muchas personas, cuando se habla de iglesia, a veces hemos malinterpretado y creemos que es este edificio que se está construyendo, ¿verdad? Y de pronto nosotros decimos: me voy a la iglesia. Porque de pronto por costumbre nosotros hemos de pronto catalogado a este auditorio como iglesia. Pero este auditorio no es la iglesia. Este auditorio solo es una casa de oración. Nada más. Porque la iglesia es un cuerpo espiritual. ¿Conformado por quién? Por creyentes, cuyas vidas se han convertido en morada de Dios. En otras palabras, si decimos que la iglesia es un cuerpo espiritual conformado por creyentes, usted y yo, ¿qué somos? Somos parte ¿de qué? De la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, o el templo como se lo llamaba en el Antiguo Testamento, representan un lugar especial donde ¿qué? Donde Dios habitaba o Dios moraba en medio de ese recinto o de ese lugar. Se lo hizo en primera instancia en el desierto un tabernáculo, o llamado también una parte de ese tabernáculo la casa de oro, donde allí de pronto se sobreentendía que estaba o moraba la misma presencia de Dios. Y en medio de ese campamento alrededor estaban todas las tribus de Israel, mirando desde un principio que Dios está interesado en ¿qué? En habitar en medio de su pueblo, en habitar en medio de la vida del ser humano.
Eso va reflejando en la vida o de pronto en la historia Dios queriendo habitar. Después de aquello, Salomón, porque David reunió todos los enseres, quiso construir el templo, pero el Señor no se lo permitió por haber derramado mucha sangre. Y de pronto le otorgó el privilegio de construir a su hijo Salomón, y se edificó un lugar muy especial, de por así decirlo, muy hermoso, y a eso se consideraba como la habitación de Dios. Ya no en tiendas, ya no en el campamento, ahora un edificio bien organizado, bien estructurado, y seguía Dios proyectando que Él quería habitar y morar en medio de su pueblo. Se sigue proyectando el mismo pensamiento, pero luego de aquello, Él tomó una forma humana, un tabernáculo, una parte humana, y tomó de pronto a una mujer para nacer a través de esa mujer. Y la Biblia dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios, o sea, Él también participó de lo mismo. Ahora, cuando se revela el nacimiento de Jesús, se revela que iba a nacer Emanuel, que traducido ¿qué era? Dios con nosotros. Dios sigue transmitiendo el mismo pensamiento. Dios como morando en medio de su pueblo. Dios queriendo caminar con el hombre. Dios queriendo que el hombre tenga comunión personal con Dios. Pero luego de eso Él da una promesa, que Él iba a irse un día, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a volver a nosotros. Y volvió a través de ¿qué? Del Espíritu Santo de Él mismo. Y ahora por eso decimos que nosotros somos ¿qué? Templo de Dios, morada del Dios Todopoderoso. Por eso donde tú vas va parte del templo, de la iglesia del Señor. Por eso debemos entender que este auditorio está consagrado para la adoración a Dios, pero nada más que ahora el templo donde Dios habita somos usted y yo. A eso se refiere que la iglesia es un cuerpo espiritual conformado por creyentes cuyas vidas se han convertido en la morada de nuestro Dios. Y esto tiene un sinnúmero de bendiciones y de alegrías. Imagínate Dios caminando con nosotros, Dios habitando en medio de nuestra vida, y de pronto tú no lo ves, pero Dios está en medio de nosotros. Por eso suceden cosas especiales por donde quiera que vamos nosotros. Yo digo de esta manera siempre: la bendición no está en ningún lugar, la bendición está en medio de nuestras vidas. Donde va la iglesia está Dios, y si la iglesia está en cualquier lugar, allí está Dios derramando bendiciones sobre nuestra vida y sobre la gente que nos rodea. Vea. Cuando se habla de esta palabra iglesia, etimológicamente hablando, se escribe eclesia. Y esta palabra está dividida en dos partes: et, que significa fuera de, y esia, que significa llamar. Vea. Cuando nosotros entonces buscamos el significado de iglesia, implica la iglesia es un pueblo llamado a salir afuera, a salir del mundo para poder entrar en el reino de Dios. Eso es la iglesia. Mire, si yo todavía vivo en medio del mundo, todavía en los deleites y las cosas que el mundo ofrece, todavía no he salido fuera. Por eso el Señor comienza a llamar al pecador que se acerque a Dios,
que salga fuera del mundo, porque Dios lo está llamando para hacer de esa vida o de esa persona parte de un pueblo especial, un pueblo que fue comprado a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra iglesia, cuando tú dices yo soy de la iglesia del Señor, está diciendo yo soy parte de un pueblo que Dios me llamó a salir del mundo para poder entrar en el reino de Dios. Tú saliste de allá, ya no vuelvas allá. Dios te sacó, vea. Ahora, cuando se habla de iglesia en el Nuevo Testamento, de pronto hay dos formas de poder entenderlo. La primera, la iglesia universal. ¿Cómo es esto, una iglesia universal? Miremos un ratito en el libro de Hebreos 12:23. Libro a los Hebreos 12:23. Mire, y dice de esta manera la palabra del Señor, 12:23, a la congregación de, ¿cómo dice la Biblia? De los primogénitos. Se está hablando de un término general, vea, que están inscritos ¿a dónde dice la Biblia? Entonces aquí cuando se habla de la iglesia universal está diciendo a la congregación de todos los santos que están en todo alrededor del mundo. Nosotros como iglesia sabemos que el día que un pecador se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo, su nombre está siendo inscrito ¿a dónde? En el libro de la vida. Y automáticamente pasa, no importa que sea del África, no importa de acá del Ecuador, no importa de Centroamérica, no importa de Europa, no importa, porque aquí está siendo hablando de la iglesia universal, de todos los santos que han recibido su nombre en todo de pronto los rincones de esta tierra. Esa es la iglesia universal. La iglesia universal no tiene un nombre, iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús. No, eso es una razón social nada más. La iglesia universal de Dios es la iglesia que ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto, iglesia del Señor? Yo no sé cuántas iglesias del nombre usted conozca. En el Ecuador por lo general hay dos, hay más de dos, pero dos son las más conocidas, ¿verdad? ¿Sí o no? La Iglesia Pentecostal Unida Internacional del Ecuador, esa es una, y la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús. Y hay un grupito también ya pequeño que están por allí también, parece que son las asambleas de la fe en Cristo Jesús, también. Pero yo quiero que ustedes entiendan esto. El Señor no viene por la IAN Jesús Ecuador o por la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. El Señor viene por la iglesia que tiene su nombre. ¿Sí me entienden? De allá van a haber un grupo grande, de acá va a haber un grupo grande, y el Señor lo que va identificando no por la razón social, sino por el nombre que recibiste el día que te bautizaste. Mira, cuando tú te vas a Chile, te vas a Estados Unidos no he ido, pero he escuchado mucho.
Hay un sinnúmero de congregaciones que tienen el nombre de Jesús. Y de pronto la una es la asamblea, la otra es la internacional, la otra es la latinoamericana. Y bueno, hay un sinnúmero de iglesias que de pronto tienen diferentes razones sociales, pero hermano, igual siguen siendo nuestros hermanos. ¿Por qué digo que siguen siendo nuestros hermanos? Porque fueron bautizados en el mismo nombre que nosotros fuimos bautizados. Recibieron el mismo espíritu que nosotros también recibimos. Tenemos diferentes administraciones, pero tenemos al mismo Dios. Al mismo Dios. Y te pongo un ejemplo de administraciones nada más. Miren, la administración nuestra, el reglamento interno de la iglesia dice que un pastor debe de estar en un lugar de 2 a 7 años, como máximo, como norma. Y en otras administraciones, en otras iglesias del nombre, el pastor llega, lo posesionan ahí, por así decir, aquí en Ambato Central, y él va a ser su pastor hasta que él se muera. Pero solo son administraciones, nada más. La doctrina es la misma, es la misma. Entonces en eso tenemos que ir mirando y diferenciando. Y digo esto, ¿para qué? Para nosotros no sentirnos ni más grandes que ellos, ni más pequeños que ellos. Tenemos ¿a quién? Al mismo Dios, nada más. Cuando nos metemos en esos conflictos de que yo soy más que Él, vea, esa obra se detiene. Porque aquí, hermano, Dios respalda y Dios bendice ¿a quién? A los humildes, a los sencillos. Pero si digo, yo soy mejor que Él, ¿qué hay allí? Hay orgullo. Vea, y aunque tengamos el mismo Dios, Dios resiste al orgulloso, al altivo. Dios lo resiste. Pero al humilde, hermano, al sencillo, Dios da gracia y Dios lo bendice. Por tanto, hermano, dejemos de esos conflictos, a veces de estar peleando y tirando piedras. No, Señor, hermanos, tranquilo, usted vaya, predique, allá hay almas que salvar y nosotros por acá sigamos predicando, porque hay muchas almas que salvar. Yo nunca he sido de la idea de ir a buscar a un hermanito del nombre para que venga para acá. No, Señor, si Dios no nos llamó a ir a pescar en vívero, no, Señor, hay muchas almas allá afuera perdidas que necesitan de este mensaje de salvación. Vayamos allá al mar, vayamos a buscar a la gente que está perdida todavía. Y dejemos, hermano, a veces las controversias o los pensamientos. También el segundo punto, decíamos, de la Iglesia Universal, que es considerada todos los santos que hay en todo el mundo, que han recibido el nombre de Jesucristo y que guardan la sana doctrina. Vea, lo otro es la iglesia local. Y en la Biblia se divide esta iglesia local, o se la presenta de 3 modos diferentes. En el libro de los Romanos 16:5, por favor, miren la Biblia. De 3 formas lo presenta la Biblia. Romanos 16:5. ¿Cómo dice la palabra del Señor? A ver, vamos a leerla. Saludad también ¿a quién? A la iglesia de su casa. Que da a entender que tu casa, tu familia, Dios la mira como una iglesia pequeña. Si te das cuenta, saludad también a la iglesia de su casa, de una familia en particular. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
Esto representa una pequeña compañía, una pequeña iglesia que está ubicada ¿dónde? Dentro de mi hogar o de mi familia. Vea. También la Biblia lo dice, vamos a 1 Corintios 1:2, como también lo presenta. Estamos hablando de la congregación local, vea. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Vea, ¿cómo dice el saludo? A la iglesia de Dios que está ¿dónde? Que era Corinto, una ciudad. ¿Y que estaba allá? Una iglesia. Vea, saludamos a los santos o a la iglesia del Señor en Ambato Central. ¿A dónde está ubicada la iglesia? Aquí es una iglesia local que hemos denominado, el nombre es Ambato Central. Ni siquiera podemos decir saludo a la iglesia de Ambato, porque de vuelta serían todas las iglesias de Ambato, ¿verdad? Pero miren cómo la Biblia lo va presentando: la familia, la iglesia local, en un pueblo, en alguna ciudad, en algún lugar en particular. Así lo presenta la Biblia. Y también la Biblia lo presenta a un grupo de iglesias en un país o una nación. Vea, en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 2. Libro a los Gálatas. La palabra del Señor nos dice, el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí. Y a todos los hermanos, mire cómo dice la Biblia. Bueno, aquí estoy mal, yo estoy en Efesios. Ve. Libro a los Gálatas 1:2. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, ¿a dónde? De Galacia. Miren. Entonces miramos acá que cuando se habla de la iglesia local puede ser la iglesia de la familia, puede ser la iglesia en un lugar en particular, y también pueden ser todas las iglesias, sea de una ciudad o sea de un país. Todo esto de esta manera siguen siendo la iglesia, o como Dios mira la iglesia, de una forma generalizada, la iglesia universal o una iglesia local. La iglesia universal, la que están todos los santos en todo el mundo. La iglesia local puede ser una familia, la iglesia en una ciudad, en un pueblo recinto, o todas las congregaciones que estén en una ciudad o en un país. Vea. Ahora hay algo que nos llama la atención y que la gente siempre pregunta: ¿cómo identificar la verdadera iglesia? ¿Sí o no que la gente pregunta? Oiga, ¿y si su iglesia es la verdadera? ¿Qué responde usted? Ah, claro, la mía es la propia. ¿Sí o no? Pero no es la respuesta correcta. Porque todo el mundo dice lo mismo. ¿Sabe qué yo le digo a la gente? Yo le digo, ¿qué tal si me regala unos minutos, un tiempo de su vida, y vamos estudiando la Biblia? Y usted se va dando cuenta cuál es la iglesia, si es o no es. Pero no que yo se lo diga, sino que esta palabra lo diga, que eso es diferente. Porque acá todo el mundo dice, no, la mía es. El otro dice, no, la mía es. No, eso es fácil decir. Aquí el punto es, hermano, demostrarle por la palabra del Señor. La gente puede pensar muchas cosas. A nosotros como iglesia nos han catalogado y nos han dicho de muchas maneras, ¿verdad? Los huerfanitos, nos dicen algunos, o no le han escuchado esa palabra. ¿Por qué nos llaman los huerfanitos? Porque creemos en Jesús. Y como para ellos Jesús es el Hijo, entonces dice, ustedes no tienen ni al Padre ni al Espíritu Santo, por eso ustedes son los huerfanitos, nos dicen a nosotros, ¿verdad?
Otros nos dicen los Jesuses solos. Ustedes solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús y nada más. ¿O no es así? ¿Qué le responde usted? Es que solo Jesús tiene poder para perdonar pecados. Solo Jesús murió y el tercer día se levantó con poder y gloria. Solo Jesús tiene poder para sanar toda enfermedad. Solo Jesús tiene poder para echar fuera demonios. Solo Jesús tiene autoridad para transformar al más vil pecador. Y si me dicen Jesús solo, yo le digo a mucha honra, yo soy solo Jesús, porque solo Jesús tiene el poder y la autoridad sobre esta tierra, sobre el cielo y sobre debajo del mar. Solo Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. La iglesia de Jesucristo es única. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesús solo cree lo que la Biblia dice. La iglesia del Señor solo cree en el único Dios verdadero. Y la iglesia del Señor conoce el nombre de ese único Dios verdadero. Y el nombre de ese único Dios verdadero es Jesús. Primera de Juan 5, 19 y 20. Que la Biblia nos enseñe, que la Biblia nos hable y nos diga. Primera de Juan 5, 19 y 20. Hay muchos que se saben de memoria estos versos, porque son muy importantes en la parte doctrinal. ¿Cómo dice? Sabemos que ¿qué? A ver, ¿cómo dice? Dice la Biblia. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Y el mundo entero, ¿qué dice? ¿Está bajo quién? El maligno. El verso 20, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús. ¿Y qué ha hecho el Hijo de Dios? Nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué nos ha dado entendimiento? Para conocer a quién, al que es verdadero. Iglesia del Señor, tú conoces al Dios verdadero. Dios te ha dado el privilegio de conocer al Dios verdadero. La Biblia dice y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y luego nos dice la Biblia, y estamos ¿en quién? En el verdadero. Pero ¿quién es ese verdadero? Y la Biblia dice, en su Hijo ¿qué? Y la declaración última, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escucha, iglesia, al estar en Jesucristo, tú estás en el verdadero Dios. Al estar en Jesucristo, tú tienes vida eterna. Si alguien tiene dudas, no, hermano, aquí está claro la Biblia. Ay, es que tú tienes doctrina de demonio, es que tú crees solo en el Hijo, es que tú solo crees en Jesucristo. Pero la Biblia me declara que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y que este es el verdadero Dios y la vida eterna. A mí me da seguridad. A mí me da seguridad. No estoy pasando el tiempo aquí. No, Señor. No es lo que yo piense.
Es lo que la Biblia dice y enseña, que tú y yo estamos en el verdadero. Iglesia del Señor, dejemos a un lado los pensamientos que la gente pueda tener, lo que la gente pueda predicar, lo que la gente pueda achacarnos. No me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es lo que la Biblia me diga, lo que la Biblia me enseñe. Eso es lo que debe de interesarnos. ¿Cómo identificar más a la verdadera iglesia? La verdadera iglesia del Señor practica la santidad, vive la santidad. La iglesia del Señor es una iglesia que le adora a Dios. La iglesia del Señor es una iglesia que se sujeta y obedece a la palabra de Dios. No es una iglesia rebelde, es una iglesia que obedece. Es que a mí me parece nada. A mí me interesa es lo que la Biblia dice, nada más. Y si la Biblia me dice que sin santidad nadie verá al Señor, yo le creo a la palabra del Señor Jesucristo. Predicamos la santidad, adoramos a Dios en cada culto. Y hemos aprendido a obedecer su palabra. A veces no nos gusta, a veces nos incomoda, pero hermano, terminamos siempre porque hemos entendido que este libro tiene o contiene la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Dios. Y alguien dice: ¿y por qué te vas a bautizar? ¿O por qué te bautizaste? ¿Ya te bautizaron? Es que la Biblia me dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Y por qué te bautiza? En el nombre de Jesucristo, porque la Biblia me dice, Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación y vida eterna. Nos sujetamos por eso, practicamos lo que el Señor manda. Iglesia del Señor, tú le perteneces a un Dios santo. Recuerda siempre eso. Tu vida ya no es tuya, tu vida le pertenece a Dios. Sabes, a veces uno llora de alegría. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Hay cientos, hay miles de religiones. Y cada uno predica algo diferente. Cada uno. Pero a Dios le plació revelarnos a través de su palabra su nombre glorioso y santo. Y te da la seguridad y te lo afirma la Biblia, que tú aquí no estás pasando el tiempo. No, Señor. Tú eres parte de la iglesia del Señor. Tú eres parte de un pueblo comprado a precio de sangre. Y yo quisiera en esta noche darle la gloria a Dios, porque a Él le plació, hermano, regalarnos esta salvación. A Él le plació revelarnos este nombre. Hay mucha gente muy estudiosa, hay mucha gente muy inteligente, pero hermanos, a Dios le plació fijar su mirada en nosotros y revelarnos este nombre. Y cuando otros miran 3, otros miran más deidades, nosotros Dios nos mostró que hay un solo Dios, que hay un solo Salvador, que hay un solo mediador, que hay un solo justificador, y ese único Dios es nuestro Señor Jesucristo. Colócate en pie en esta hora, el tiempo se ha terminado, hay mucho todavía que seguir mirando.
Pero vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha regalado, nos ha escogido para ser parte de este pueblo especial. Y vamos a darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias, Señor, porque nos has revelado tu nombre. Vamos a adorarle a Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, quiero darte las gracias en esta hora, porque tú has sido un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios grande, al cual le ha placido, Señor, salvarnos y revelarnos tu nombre, Señor. Te ruego, Señor, ayúdanos, respáldanos, Dios. Cada día, Señor, en tu iglesia, tú vayas dando, Señor, esa seguridad. Oh Dios, si hay alguna duda, tu Espíritu Santo es el que nos convence a través de tu palabra, Señor. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene vida, tu palabra convence, tu palabra da seguridad. Te rogamos, Dios eterno, que tú regales esa seguridad a tu iglesia, esa confianza, Señor, de que acá no estamos perdiendo el tiempo, que estamos en el verdadero, estamos en Jesucristo y que solamente tú eres el único, el verdadero Dios y la vida eterna.